¿Qué tal? Buenas tardes. Reciba un saludo, un abrazo, bendiciones. Esta tarde quisiera compartirle un tema muy interesante, el cual yo le he puesto como nombre Dios es nuestra paz. Fíjese que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo es muy necesario saber realmente que Dios es el único que nos puede dar paz a nuestras vidas, a nuestro corazón, porque realmente son tiempos muy difíciles donde alrededor del mundo el ser humano ha sido afectado en muchas maneras, tanto emocionalmente como físicamente también. Y fíjese que he visto en redes sociales un mal que está afectando mucho más en este tiempo, que es la preocupación, es el temor, es la ansiedad. Y pues todos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa sensación de temor, de preocupación, de ansiedad. Y es un mal bien terrible, ¿verdad? Porque te hace daño no solamente físicamente, sino mentalmente, emocionalmente. Te afecta mucho el sufrir de ansiedad, de preocupación, de temor. Y pues realmente la palabra nos da muchos ejemplos de gente que padeció estos males en la Biblia, pero que realmente Dios fue su ayuda, fue su salvación, su soporte en esos tiempos difíciles. Cuando esta gente entraba en ese tipo de situaciones como lo es el temor, el pánico, la angustia, clamaban a Dios. Su primera cosa que ellos hacían era pedirle a Dios que Él los ayudara. Y pues es de esta manera que traigo este tema el día de hoy, porque pues yo en carne propia he vivido ese tipo de situaciones que son las ansiedades, los temores, las preocupaciones. Y yo pienso que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido esas situaciones, y es bien difícil, es muy feo sentir ansiedad, es muy terrible sentir temor, miedo. O sea, son cosas que realmente, y más en este tiempo, pues están afectando al ser humano. Fíjese muy bien lo que encontré. Quiero hablarle un poco acerca de la ansiedad y del temor, de las preocupaciones. Dice, la ansiedad incluye sentimientos de angustia, nerviosismo y preocupación. Fíjese lo que incluye la ansiedad: sentimientos de angustia, nerviosismo y preocupación. Como vivimos en un mundo inestable, a todos nos puede dar ansiedad. Hay quienes se angustian por errores del pasado. Fíjese muy bien, qué interesante es esto. Por cosas que ya pasaron, a veces nosotros vivimos angustiados. Por situaciones que ya quedaron atrás, a veces vivimos atemorizados. Y es interesante cómo eso nos puede afectar en el futuro, ¿verdad? Porque dice que ciertamente es algo del pasado, nos puede afectar por lo que depara el futuro o por la situación económica. Esto también nos puede llevar a tener estrés, preocupación, que estar pensando qué nos viene el día de mañana. Y la Biblia dice que cada día trae su afán. O sea, en realidad la palabra nos enseña que no deberíamos de afanarnos al día de mañana, porque cada día trae su propio propósito, su propio afán, su propia cosa que va a suceder, cada día lo trae. Mas sin embargo, vemos muchas personas que a veces estamos preocupados por el día de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nuevo viene? Y más en este año 2020, ¿verdad? Que cada día nos sorprende con algo diferente. Y fíjese que dice que por último, que la situación económica pues también te puede llevar a un estrés extremo, a sentir ansiedad y preocupación. Mucha gente en estos tiempos perdió su empleo, perdió su trabajo, y pues muchos están a la expectativa de eso, ¿verdad? Preocupados porque el día de mañana les vayan a decir, ¿sabes qué? Pues la compañía no está generando suficiente y tenemos que despedirte. Y es una noticia que realmente no quiere nadie vivir, ¿verdad? Es una situación que nadie, y mucho menos en este momento, nadie queremos vivir. Entonces eso nos puede también traer preocupación. Pero fíjese que Mateo dice algo muy interesante, ¿verdad? La Biblia nos lleva en su palabra. La palabra de Dios nos va enseñando que para toda pregunta hay una respuesta, para toda inquietud
Hay una respuesta en la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice Mateo, que es muy interesante, muy importante que nosotros sepamos. Mateo 6:25 dice: por lo tanto yo les digo, hablando nuestro Señor Jesucristo aquí dice, no se preocupen por lo que han... Perdón, se me apagó el iPad, le pido disculpas. Dice, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo, nuestro Dios, les da de comer, y ustedes valen más que las aves. Fíjese bien, si nuestro Señor Jesucristo dejó esto escrito en Mateo capítulo 6, verso 25, es porque Él sabía que estas situaciones las íbamos a vivir nosotros los seres humanos, que nosotros íbamos a tener preocupaciones, tensiones, estrés por el día de mañana. Por eso dice, no se preocupen, no deberían de estar afanados en el día de mañana, dice, porque por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesita para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves, fíjense el ejemplo que nos pone tan simple nuestro Señor. Dice, solo vean las aves del cielo. Cuando nosotros salimos, ya sea que vamos, es más, no necesitan ir al bosque ni a la playa. Saliendo de su casa usted puede ver las aves del cielo, ¿verdad? Dice que ellos no siembran, fíjese bien. Dice, miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, y ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, fíjese bien, el Padre de ustedes que está en el cielo, hablando de nuestro Dios, les da de comer, y ustedes valen más que las aves. Fíjese bien, para usted, para mí, para todo aquel que en estos tiempos tan difíciles tal vez sentimos un poco de preocupación, de temor, vivimos estresados tal vez, ansiosos, nuestro Señor nos está diciendo que no debemos de afanarnos ni de preocuparnos, y nos pone como ejemplo algo tan simple de ver. Incluso si usted sale ahorita en este momento, usted le tengo por seguro que va a ver una ave, un pajarito afuera, y usted los oye porque dicen que los pajaritos cantan, y los oye cantar. Yo no sé si ellos tengan una sensación de estrés, de preocupación como el ser humano, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos los pone como ejemplos. Dice, miren ellos que no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros, pero nuestro Dios, que también es el creador de los animales, tiene el cuidado de ellos. ¿Cuánto no más ustedes? Que Él los hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuánto más no ustedes Dios va a tener el cuidado de ustedes? Fíjense bien, porque es importante para estos tiempos donde el ser humano está viviendo estresado, preocupado, atemorizado por lo que viene el día de mañana. Fíjese bien, quise encontrar y quise buscar más acerca de ese mal que está afectando en este tiempo, que es la ansiedad, la preocupación. Quise saber qué es lo que produce, qué es lo que te puede afectar, porque es necesario que toda aquella persona que ha pasado una situación así tenga este conocimiento y sepa que a través de la palabra usted puede tener la paz y la tranquilidad que solo Dios puede darnos. Fíjese, busqué en un diccionario la palabra ansiedad, porque quise ver cómo la define, cómo la describe, ¿verdad? Un diccionario, para poder saber cómo darme cuenta si estoy pasando eso en este momento. Y fíjese que la palabra ansiedad se define de esta manera, y el diccionario dice que es ansia, es inquietud, intranquilidad, incomodidad,
agitación, congoja, angustia. Fíjese bien, una cosa lo lleva a otra y a otra y a otra. Tribulación, fíjese bien, la ansiedad causa tribulación en el ser humano y dolor. Es un mal tan terrible y que en estos tiempos ha estado más fuerte que nunca por la situación que estamos viviendo. Y fíjese bien, los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen lo siguiente: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Fíjese bien, lo que algo se dice tan simple, pero en realidad no es simple, nos puede afectar demasiado nuestra salud física, emocional y mental. Y lo único que puede quitarnos ese tipo de situaciones que mucha gente en este tiempo está pasando es la palabra de Dios, es nuestro Dios. Por eso el tema le puse: Dios es nuestra paz. Dice ahí que también causa tribulación y dolor. Fíjese bien, Dios no quiere que nosotros, su creación, vivamos de esa manera. Dios nos hizo para ser felices, para vivir tranquilos, con esa paz que solo Él puede dar. Y si tú estás pasando alguna situación así, pues tienes que saber que solo Dios te puede dar la paz. Y fíjese que en la palabra encontré muchos ejemplos de gente que vivió, gente de Dios, gente que, incluso profetas de Dios, que sintieron angustia en algún momento de su vida. Y ellos siempre aclamaban y siempre la primera cosa que hacían era ir a Dios, ir a Él, porque ellos saben y nosotros sabemos que el único doctor de doctores que nos puede sanar de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo temor es Dios. Y esta tarde es lo que te quiero dar a saber, ¿verdad? Que si estás pasando preocupación, tensión, ansiedad, temor, ve al doctor de doctores, que es nuestro Dios. Fíjese que preocupación es lo que va de la mano con la ansiedad. Preocupación, en el diccionario encontré que es pensamiento que produce temor, inquietud o ansiedad. Una cosa te lleva a otra y es un mal que te puede afectar en tu cuerpo, en tu paz. Y es necesario percatarte cuando estás pasando esto, porque esto suele avanzar cada tiempo. Si no te atiendes, si no llegas al entendimiento de buscar a Dios y que Él es el único que puede sanar este tipo de situaciones, que Él es el único que a través de su palabra te puede dar esa paz, esto se puede ir empeorando poco a poco y hacerte más mal en el futuro. Por eso es necesario, yo que lo he vivido en carne propia, esas sensaciones de temor, de ansiedad, de preocupación, sé lo que te estoy hablando y es algo terrible, es algo bien, bien tremendo, que solamente Dios nos puede ayudar a ir peleando y sobrellevando y quitarlo de nuestra vida. Fíjese bien lo que encontré: ansiedad con el que viven más de 264 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, afirmó Miguel Pérez de la Mora del Instituto de Fisiología Celular IFC. Fíjese bien, este es un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud. 264 millones de personas en el mundo padecen de ansiedad. Y es algo que va en aumento. Es algo que, conforme a lo que está sucediendo, está afectando la vida de mucha gente. Salmos, fíjese bien, vamos a ver un ejemplo de alguien que expresó tener este tipo de situaciones en algún momento de su vida.
Salmo capítulo 13, verso 2 dice: ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido a mi enemigo, al enemigo? Este salmo se dice que es el rey David quien lo escribió, ¿verdad? Porque hay muchos salmos y este se dice que el rey David fue quien lo escribió. Y si alguien sabía de preocupaciones y de angustias, era el rey David. Porque así como también él danzaba y se alegraba y alababa a Dios, en la etapa de su vida tuvo situaciones donde tuvo que rogar a Dios por sentir angustia, por sentir preocupación. Si usted ve los salmos, en varios salmos de la palabra de Dios nos damos cuenta que este hombre pasó muchas situaciones duras en la vida. Cuando el rey Saúl lo persiguió para matarlo, sus hijos se rebelaron contra él cuando él ya era rey y pues lo buscaban también para dañarlo. Y él siempre vivió esas situaciones de persecución, de temor, de angustia. Y si leemos los salmos, nos percatamos que en varios salmos él clamaba y pedía ayuda a Dios cuando él sentía esa angustia en él, cuando él sentía esa ansiedad, ese temor. Por eso le digo que es necesario saber qué nos puede ayudar con esta situación que mucha gente está viviendo en estos momentos. Solo Él, solo Dios puede ayudarnos. El rey David entendió porque él no acudía a un médico de esos tiempos, él no acudía a nadie más, él solo, al único que acudía en esas situaciones era al único que lo podía ayudar, y ese es Dios. Fíjese bien, Salmos capítulo 13, verso 2 dice: ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Usted se imagina qué es estar triste todo un día? Triste. Todo un día, dice aquí, él expresó que todo el día él estaba triste. ¿Hasta cuándo? Decía. Por causa de su enemigo, dice. ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Fíjese, él estaba pasando ahí una situación que lo angustiaba, que lo ponía triste, que lo preocupaba. Y le preguntaba a Dios: Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar pasando esto? Tú eres mi ayuda. Y vemos que en Salmos él expresa: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. O sea, cuando él venía en esas situaciones a él sabía a dónde acudir. Él se iba, tal vez se encerraba en algún lugar y empezaba a clamar a Dios y le decía: tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, mi fortaleza. Y fíjese bien, de ahí, de esas situaciones, quedaron todos esos hermosos salmos que él compuso a Dios, ¿verdad? Porque en la situación difícil, de angustia, de preocupación, es cuando tu alma clama a Dios, cuando tu más interno ser, tu alma, tu espíritu busca ese alivio que viene de parte de Él. Y es cuando nos sinceramos, cuando hablamos con Él y le pedimos ayuda, decirle: Señor, estoy pasando esto, ayúdame. Ayúdame, tú eres mi único socorro. Y fíjese que no solamente el rey David podemos ver como ejemplo. Fíjese, David, que era un hombre tremendo, ¿verdad? La Biblia lo describe como el dulce cantor de Israel, un hombre que adoraba a Dios con todas sus fuerzas. Y vemos que en varios salmos él afirmaba y decía estar triste, estar angustiado, preocupado por todas las situaciones que él vivía, ¿verdad? Mas sin embargo Dios le daba la victoria, le daba la paz y la tranquilidad. Siempre que David buscaba a Dios, él hallaba respuesta, siempre. Y fíjese que otro hombre que realmente me admira y en verdad me asombra leer esta historia es sobre Elías, el profeta. Un hombre de Dios, un hombre que Dios usó de una manera tan tremenda, tan fuerte, un profeta real y verdadero.
Un hombre que llegó con el rey Acab en el capítulo 18 del primer libro de Reyes y le dijo: por mi palabra no lloverá, porque Dios le había dicho: ve con Acab y dile así, así dijo el Señor. Y llegó Elías con el rey Acab y le dice: por mi palabra no lloverá. Y no llovió en todo ese tiempo. Era un hombre que realmente hablaba con Dios y Dios lo escuchaba, y realmente había una comunicación tan fuerte entre Dios y este hombre que es de admirarse. Pero vemos en el capítulo 19 del primer libro de Reyes que una mujer llamada Jezabel lo amenaza de muerte. Lo amenaza de muerte, y dice la palabra que él huye al monte, él se va, huye por la amenaza de muerte que recibió de esta mujer. Pues en el capítulo 18 Elías había derrotado a los profetas de Baal, a los profetas de esta mujer. Entonces ella le declara la guerra, le dice: así igual te haré como tú le hiciste a mis profetas. Y Elías sale huyendo con ese temor, con esa angustia de esa amenaza de muerte. Fíjese la palabra que esta mujer soltó sobre él, que dice que él se fue y se encuevó, y él se fue, incluso pidió a Dios que le quitara la vida. Fíjese qué tan grande era la angustia de Elías cuando huyó de esta mujer, de esa palabra, que incluso le dijo así al Señor, dice: quítame la vida. Quítame, tal vez no puedo describir la angustia, la preocupación que este hombre sentía en ese momento, ¿verdad? Pero si leemos el capítulo 18 del primer libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, podemos leer esa historia de Elías, donde él, de una victoria tan grande en el capítulo 18, en el capítulo 19 pasa a tener una situación de angustia. Fíjese bien. Quiere decir que nosotros podemos tener esas situaciones en cualquier momento, en cualquier tiempo, pero imagínense en esta temporada, en este tiempo que esta pandemia ha afectado a mucha gente, porque realmente ha afectado no solo física, sino emocionalmente a mucha gente en el mundo. Y es necesario saber que el único que nos puede traer paz y tranquilidad en estas situaciones es Dios. De igual manera, Elías clamó a Dios, pero él estuvo en cuestión de preocupación y angustia, ansiedad. Él sentía morirse, por eso le dijo a Dios, le dice: quítame la vida. Ya no puedo con este temor, con esta angustia que siento en mi vida. Y dice la palabra que él siguió avanzando y Dios le fue dando fuerzas. Dios le fue dando la victoria, lo fue calmando, le fue dando esa fuerza que él necesitaba. Y eso nos indica que nosotros, cuando tengamos ese tipo de situaciones, ya sabemos a quién ir. No podemos ir con el psicólogo, no podemos ir con el doctor, porque lo único que le van a hacer es darle pastillas. Lo van a querer sedar, lo van a querer tener tranquilo, y entonces ya no va a ser usted ser el mismo. Mejor, de manera más fiable y natural, busquemos a Dios. De manera más real y verdadera y más efectiva, busquemos a Dios cuando este tipo de situaciones vengan a nuestra vida, vengan a nosotros. Dios nos da la victoria. Fíjese bien que primero, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, fíjese bien, es algo muy importante que debemos de tener en mente cuando sintamos esa sensación de angustia, de preocupación, de temor y de ansiedad, que todas van de la mano y hacen una sola cosa, que es afectar al ser humano. Fíjese bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Fíjese bien, importante que usted recuerde este capítulo, este versículo. Echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, porque Él tiene el cuidado de nosotros.
Fíjese qué importante es conocer a quién le estamos pidiendo, en quién confiamos, quién es el que nos puede ayudar realmente. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no tengas miedo, porque estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré, con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Fíjese qué importante es conocer estas palabras que están escritas en este libro, en este manual de vida. Cuando usted sienta angustia, recuerde lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Así dice la palabra. No tengas miedo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, yo te ayudaré con mi mano derecha de justicia. De veras te sostendré. Fíjese bien. Quiere decir que cuando estemos en alguna situación de angustia, de preocupación, de temor, sabemos a quién acudir, sabemos a quién clamar, porque Él es el único que nos puede ayudar. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra alegra. Fíjese muy bien. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Fíjese que este es un mal tan terrible que de un ataque de ansiedad usted puede pasar a una depresión. Y esa depresión, tirarlo en una cama, hacerle un daño terrible, no solo emocionalmente, sino físicamente. Pero dice que la buena palabra, una buena palabra, dice, mas la buena palabra lo alegra. ¿Y qué mejor palabra que la palabra de Dios? ¿Qué mejor palabra en esos tiempos de angustia, de ansiedad, de preocupación que la bendita palabra de Dios, que nos da vida, que nos da fuerza para seguir adelante en toda situación? Fíjese bien lo que dice Salmos. Recuerde todos estos capítulos y estos versículos porque es palabra viva. Salmos capítulo 55, verso 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Fíjese muy bien. A veces nosotros, como decía al principio, a veces nos agobiamos, nos preocupamos, nos entristecemos por palabras del pasado, por situaciones del pasado. Y a veces pareciera que traemos una mochila, ¿verdad? Una backpack en la espalda. A veces siente usted sus hombros tan pesados porque viene arrastrando cosas del pasado que lo angustian, que lo preocupan. Mas sin embargo la palabra dice en Salmos capítulo 55 verso 22, dice: echa sobre el Señor tu carga. O sea, ¿qué quiere decir? Ve a Él, ve con Dios y dile: Señor, aquí están mis cargas, lo que traigo, lo que me está afectando. Ya no lo quiero andar en mi espalda, ya no quiero esta carga, hazme libre.
de toda preocupación, de toda tensión. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. La palabra de Dios, yo siempre he dicho que es el manual de vida para que el ser humano viva bien. Y tiene toda respuesta a cada pregunta que tú tengas, a cada inquietud, a cada situación que tú vivas. La palabra de Dios tiene la respuesta. Y es clara, y es real, y es verdadera. Y yo te garantizo que si tú vas a Dios y en este momento tú tienes cargas, tú tienes preocupaciones, tú tienes temores por X cosa, por lo que sea, tú lo sabes. Solo tú sabes qué estás pasando en este tiempo, en este momento. Pero yo te garantizo que si vas con Dios y le dices, Señor, ya no quiero estas cargas, estas preocupaciones, estos temores que no me dejan vivir, que me cortan el aire, que me cortan la respiración, que me traen agitado, que me traen preocupado, créeme que Dios va a tomar esas cargas y las va a tirar a lo profundo de la mar y te va a hacer libre. Te va a hacer libre porque Él tiene el poder de hacerlo. Por último, te quiero leer Mateo 11, capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí, esto lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí claro lo dice, venid a mí, ven. Jesús siempre está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera. Y solo dice, venid a mí. Si estás cargado, si estás preocupado, ansioso, venid a mí. Y yo te haré descansar, yo te daré el descanso que tú requieres, que tú necesitas, que tú ocupas en tu vida. Venid a mí. No hay situación, no hay problema, por difícil que sea, que Él no pueda solucionar, nuestro Señor Jesús. No hay. Me trae a memoria aquel día que Él fue al pozo, ¿verdad? Aquel capítulo de la samaritana, que le pide agua y ella le dice, pero pues no sabes que nosotros samaritanos no podemos hablar con ustedes los judíos. Y había una cuestión en ese entonces de que pues judíos y samaritanos no podían convivir juntos, ¿verdad? Pero a lo que te quiero decir que él le dice a la samaritana que el que bebiera de esa agua, de ese pozo, dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Fíjese bien, estas palabras se las dijo Jesús a esa mujer. Le dijo, si tú bebes de esa agua, de ese pozo, ahorita, en 2 horas, mucho menos, tal vez en 30 minutos vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua, la cual nunca jamás tendrá sed si tú la bebes, y es la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. El agua que fluye para vida eterna es la palabra de Dios. Y aquí Jesús dice en Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí todos. Fíjese bien, está diciendo todos. No está diciendo los cristianos, los católicos, los mormones. No, Él está diciendo todos, venid a mí todos. Los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Fíjese bien qué hermosa palabra. Y quiero decirte esta tarde que no importa la situación que tú estés pasando. Yo no la conozco, tu situación.
Pero aquel que tiene el agua eterna para que nunca tenga sed, aquel que resucitó de los muertos, aquel que vive para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, Él sabe perfectamente la situación que tú estás pasando. Y Él quiere que si tú te sientes cansado o cansada en esta tarde, vayas a Él y Él te quitará toda carga, te hará descansar. Porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ciertamente el ser humano necesita saber que Dios es el único que nos puede traer paz a nuestras vidas y a nuestro corazón. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Vayamos